Hola, hola. Hola a todos. Hola, hola. Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy contentísima de estar en este directo de Libros Cúpula. Bueno, para los que no me conocéis, algunos me seguís, otros seguís a Libros Cúpula. Os cuento que soy Gabriela Marchesotti. Y bueno, y seguramente que algunos me conocéis porque soy la autora de este libro, Pastelería Sin Sin. Este libro que está publicado por Libros Cúpula y de la que estoy tan orgullosa. Hoy es un día especial porque es 27 de mayo y el 27 de mayo se celebra en España el Día Nacional del Celíaco. Bueno, no digo que es una celebración, digo que es un día especial en el que se habla de los celíacos. Entonces, esto es lo que me gusta, que es un día en el que se da visibilidad y se puede conocer un poquito más. Un poquito más todo lo que tiene que ver con el comer sin gluten, el ser celíaco. Entonces, hoy hay muchos directos, hay muchos programas y hay muchas cosas que nos llevan a hablar de la celiaquía. Yo estoy aquí súper contenta con mi libro, que como os contaba, Pastelería Sin Sin. Bueno, vamos a hablar de un montón de preguntas y respuestas de Pastelería Sin Sin, pero entre ellas vamos a ver por qué se llama Pastelería Sin Sin, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué Pastelería Sin Sin? Bueno, cuando le pusimos el nombre, indudablemente es un libro de recetas, pero además de ser un libro de recetas, es un libro que contiene muchas emociones, es un libro que está hecho con mucho amor, es un libro que tiene muchas historias detrás. Supuso un reto en mi vida escribir este libro y a mí me ayudó a superarlo y entonces yo quería compartir con los demás las distintas vivencias. La fuente de inspiración de este libro ha sido mi hija Gabriela, y un montón de gente que he conocido, a lo largo de los últimos años, en los que les pasaba como a mí. Se encontraban ante situaciones que no sabían qué era lo que podían tomar, cómo podían celebrar compartiendo con los demás. Y bueno, y entonces me pedían distintas tartas, distintos preparados, distintas cosas, ¿no? ¿Qué nos pasa? A todos nos gusta celebrar y a todos nos gusta compartir. Bueno, y ahora en este momento en especial, ¿no? Que estamos en casa, también nos gustaría compartir y estar con los demás celebrando un cumpleaños, si hacemos reuniones virtuales o quizás un nacimiento o distintas situaciones, ¿no? Pero la verdad es que todos nos reunimos y tanto aquí en España como también pasa en Argentina, porque yo soy argentina, nos reunimos y nos sentamos alrededor de una mesa, o en un bar, o en una mesa, y siempre las celebraciones tienen esto, ¿no? Siempre tienen algo de emocional, todos queremos disfrutar, compartir. Y en este caso también. Entonces, hay mucha gente que me va a entender. Cuando yo empecé con esto, empecé porque mi hija no podía tomar, no había tartas, no había... Bueno, esto fue cambiando a lo largo de los años y ahora, por suerte, es, yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene España. Y donde todo se ha ido desarrollando, toda la industria sin gluten se ha ido desarrollando muchísimo y entonces podemos compartir en distintas situaciones. Yo tengo que contar que en este libro os decía, hay muchas emociones. Una de ellas ha sido la persona que escribió el prólogo, que fue José Mota, quien me regaló un prólogo tan bonito que cada vez que lo leo me pongo a llorar, porque no me puedo creer las cosas bonitas que escribió sobre mí. Así que desde aquí se lo vuelvo a agradecer. Y él decía que este era un libro no solamente en el que a lo mejor no encontrabas todas las respuestas
o todas las preguntas, sino que podías aprender un montón de cosas para compartir y hacer que los demás pudiese repartir sonrisas a los demás en forma de dulces. Bueno, este libro no es solamente de dulces, es un libro que tiene dulces, salados, que tiene panes, pizzas, tiene un poquito de todo, ¿no? Y como os decía, además de esto, estoy súper orgullosa de él porque otra de las cosas que me pasó, me ha ido dando muchas sorpresas este libro. Una de las cosas que me pasó es que he sido galardonada con el premio Gourmand 2020, Gourmand Award 2020. Ya algún día nos lo entregarán. Bueno, estamos todos esperando. Ya algún día nos lo entregarán, pero saber que mi libro representa a España en la categoría de First Cookbook me encanta. Me encanta. Así que bueno, vamos a empezar con todo esto, que ya veo que somos unos cuantos que estamos aquí y sé que hay gente desde España, también desde Argentina, porque me han escrito preguntándome distintas cosas y por supuesto siempre hay un tema estrella en todos los productos sin gluten, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el que tienen? A ver. ¿Qué harinas son las que puedo utilizar? ¿Qué es lo que puedo utilizar para reemplazar? Bueno, como os decía, vamos a hablar del gluten, vamos a hablar de lo que es sin gluten. Pero antes que esto, me gustaría aclarar, porque a veces tenemos algunas confusiones, y cuando estamos hablando de un libro que se llama Pastelería sin, que no solamente es sin gluten, sino también todas las recetas son sin gluten y muchas otras son sin otros alérgenos, sin otros ingredientes. Cuando hablamos de este libro, también lo que quiero decir que es un libro que está escrito para que son recetas que las podemos hacer fácilmente, que las podemos hacer sin miedo y sobre todo sin complicaciones. Yo sé, como muchos de los que estáis aquí, que cuando empezamos en el mundo sin gluten y te dicen, bueno, tu hijo es celíaco o a partir de ahora tú eres celíaco y no puedes tomar algo, se te viene el mundo abajo. Se te viene el mundo abajo y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué no puedo tomar? ¿Qué es? Bueno, lo primero que hacemos es empezar a revisar, a asesorarnos, a informarnos, a informarnos desde los médicos, asociaciones, a buscar en internet y a ver qué cosas podemos tomar, ¿no? El gluten, como os decía, está presente en muchas cosas. El gluten está presente en el trigo, algunas clases de avena, cebada, centeno, triticale, espelta, camut. Todas esas especies de cereales tienen gluten y hay mucha gente que no las puede tomar. Entonces, cuando estamos hablando de los celíacos, estamos hablando de personas que no han elegido, no ha sido una elección, sino que por obligación el resto de tu vida tienes que hacer una dieta. Y esta es una dieta que es una dieta estricta, una dieta sin gluten. Hay gente que a lo mejor por moda o porque prefiere o porque lo ha leído, que algún famoso está haciendo una dieta, elige hacer esta dieta. Pero yo estoy hablando estrictamente de la dieta sin gluten. Si uno lo elige o ha sido por opción o por obligación, bueno, ya sabemos, aquí tenéis un montón de recetas que os pueden ayudar. Entonces, como os decía que hay un montón de cereales que no podemos tomar. Y a veces pensamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Mañana hablaremos de esa pastelería, me están diciendo aquí. Mañana tenemos un directo con Rocío Arroyo, que está escribiendo, mañana hablaremos de pastelería. Bien, cuando decimos, ¿y ahora qué es lo que puedo tomar? No voy a poder tomar nada. No, existen un montón de cereales, pseudocereales, un montón de harinas, almidones, que son distintos y que podemos tomar. Alguien me preguntaba, ¿cuál es tu mix base o cuáles son tus harinas, cuáles son las que utilizas para tus distintas recetas? Bueno, tengo que decir que utilizo almidón de maíz, harinas de arroz, puede ser arroz integral, utilizo féculas de mandioca, féculas de patata. Una pregunta, que lo sé, ¿un almidón y una fécula es lo mismo? ¿Lo sabéis? ¿Por qué a veces digo almidón de maíz y otra fécula de patata? Bueno, os voy a contar una cosa.
Un almidón y una fécula tienen la misma composición química. Lo que pasa es que dependiendo de qué parte de la planta se extrae, tiene un nombre. Cuando proviene de las raíces o de los tubérculos se llama fécula. Fécula de mandioca, fécula de tapioca, fécula de patata. Y cuando viene de la parte superior de la planta se llama almidón. Así que eso ya no nos lo vamos a olvidar, acordándonos cómo es una planta. Bueno, este tipo de harinas y este tipo de almidones son los que podemos utilizar en la cocina de los celíacos o en la cocina sin gluten. Siempre tenemos que hablar de ingredientes que están certificados. Sí, estamos viendo, tienen que estar certificados, tienen que tener o la espiga barrada o tienen que tener indicado en las etiquetas que es un producto sin gluten. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto que realmente va a ser la dieta y que va a ser la solución a un problema. Entonces estamos buscando productos que sean certificados, productos que nos aseguren, que no tengan trazas, que no se hayan utilizado en el mismo lugar, que no tengan trazas, que no tengan contaminación cruzada, que no se hayan utilizado en un mismo obrador en el que se producen cosas con gluten o sin gluten, que no se haya fabricado o utilizado las mismas máquinas para, por ejemplo, para embolsar estos productos. Entonces, buscamos productos que no tengan trazas y que sean seguros. ¿Por qué? Porque así nos vamos a asegurar que lo que vamos a hacer, que la receta que vamos a seguir va a ser la adecuada. Y como decíamos, en todas estas recetas yo lo que quise es que todos pudiéramos compartir. Algunos a lo mejor me entenderéis. Cuando mi hija era pequeña yo tenía que llevarle a los cumpleaños una tartera, la tarta, porque no había cosas sin gluten. Gracias a Dios y gracias al trabajo de la industria de la alimentación esto fue cambiando. Y ahora, si va a un cumpleaños o con el paso de los años, si va a un cumpleaños, las mamás me preguntaban ¿y cuál es la marca que puede tomar hasta de caramelos? ¿O hay algo que yo pueda comprar o que pueda llevar? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Sabemos que el gluten no solamente va a estar contenido en las tartas, los bizcochos, las cosas que queramos hacer, las pizzas y demás, sino también va a estar oculto en un montón de productos. A veces decimos, ¿y por qué un caramelo tiene que tener gluten? ¿O por qué determinadas cosas que no conocíamos? ¿O por qué un chocolate no tiene que tener gluten, pero a veces tiene trazas? O a veces viene mezclado con otros productos y entonces lo tiene. Entonces, primera medida, que los ingredientes que utilicemos estén certificados, tengan la espiga barrada, esté explicado en las etiquetas. En España o en Europa se utiliza la espiga barrada, la espiga indicando que esto no podemos tomar. En Argentina, por ejemplo, la indicación es sin TAC, que es sin trigo, avena, cebada y centeno. Esto a lo mejor también puede llevar a alguna confusión, porque en este momento, y esta es otra pregunta que me han hecho, hay algún tipo de avena que sí podemos tomar los celíacos. Entonces, sé que no está en todos los países y en especial, si queremos tomar avena, hay que buscar un tipo de avena que esté certificada. Más cositas. A ver, que me habían preguntado por aquí. Alguien me preguntó, ¿y utilizas una mezcla especial? Bueno, esto lo cuento porque a veces resulta sorprendente. Cuando estamos en la pastelería con gluten y estamos con una harina de trigo, las personas que utilizan harina de trigo, es indistinto si utilizan, por ejemplo, la harina de una marca u otra. Sí, existe la harina de repostería, la harina de más fuerza, pero pueden cambiar de una marca u otra, ¿no? Y bueno, y siempre va a salir bien. Siempre estamos buscando esa receta que nos hacía nuestra madre, la que nos recuerda a nuestro pueblo, la que cuando estábamos estudiando. Entonces siempre queremos hacer esa receta. En el caso de la harina de trigo es más fácil cambiar de marcas. En el caso de las harinas sin gluten, tenemos harinas que se llaman mixes, un preparado comercial, y los preparados comerciales corresponden a distintas marcas.
cada una de esas marcas tiene una composición química distinta. Mientras que en la harina de trigo, la composición va a depender si estamos hablando, por ejemplo, de una harina de fuerza. Cuando hablamos en la harina de trigo, que además tiene gluten, que no podemos, la harina de trigo, además de tener un porcentaje de proteínas, lo que hace es que ese gluten va a ser el que le va a dar la elasticidad, el que le va a mantener la forma en los panes, en los distintos productos que hacemos. Bueno, nosotros no podemos utilizar eso. Si utilizamos un mix comercial, el mix comercial tiene una composición. Pero como yo quería empezar estas recetas desde cero y decir, bueno, ¿qué voy a poner? ¿Qué harinas voy a poner? Quería hacer recetas que no tuvieran conservantes, recetas que fueran más sencillas. Entonces estuve buscando, y es por eso que estuve trabajando con distintas harinas y almidones, y por eso trabajo, como os decía, con harina de arroz, con almidón de maíz, con fécula de patata, con, ¿qué más? Fécula de mandioca. Y estos son los productos básicos que voy a utilizar. Por aquí tengo una pregunta en la que me decían, ¿qué pasa con las masas y qué pasa con las texturas? Como os decía, utilizando estas harinas y almidones, tienen una composición muy distinta a la de la harina de trigo. Son muy pobres en proteínas. Entonces necesitamos agregarles algunos otros elementos. Por eso en algunas recetas se añade leche en polvo, se añade yogur, huevos. Todo esto nos va a permitir tener una estructura. Pero ¿qué pasa? Nunca vamos a llegar a tener esa estructura o esas masas que tenemos en las recetas con harina de trigo. Entonces, esta es una de las cosas que siempre nos enfrentamos. Me han dado una receta, la he seguido y me salió completamente líquida. Pues sí, en la pastelería sin gluten os digo que tenemos que aplicar técnicas, pero algunas de las técnicas que aplicamos las tenemos que modificar. Modificamos también las texturas, porque a veces son texturas líquidas. Y yo digo, no te preocupes, que cuando lo pongas en el horno verás que vamos a conseguir una textura parecida o semejante a los productos con las harinas con gluten. Estoy mirando aquí alguna otra cosita que me habían preguntado. ¿Cuáles son aditivos o espesantes que se utilizan? Bueno, os estaba contando que entre los productos que tenemos utilizamos almidón de maíz o también llamado maicena. Bueno, ese es como el espesante estrella, ¿no? Pero también tenemos almidón o fécula de patata, tenemos fécula de tapioca. Y a pesar de que las distintas féculas tienen una composición química parecida, depende de en qué medio están, bueno, cuál es el porcentaje de hidratación, el pH que tengan, el calor, cómo lo estamos cocinando, cuál es la receta y demás, se comportan distinto. Entonces, yo quería empezar recetas que eran simples y decía, ¿cómo voy a conseguir una textura parecida a aquellas masas que tienen gluten? Y para eso lo que he utilizado es, por ejemplo, la fécula de tapioca, mandioca o yuca, que es un tubérculo que tiene la propiedad de darnos una cierta viscosidad, nos sirve para hacer unas masas que sean más elásticas, y esto es la propiedad que tiene ese almidón, no lo tiene el almidón de maíz. Además utilizamos otras cosas. Yo creo que como cosas raras que podemos encontrar en este libro, algún producto raro que alguien me ha preguntado, ¿y esto qué es? Es, por ejemplo, el psyllium. El psyllium es la cáscara de una semilla de la planta gobata, el psyllium rubio o ispagul. Y este psyllium es una semilla que tiene la propiedad de formar un mucílago. Ese mucílago, es un mucílago o una especie de gelatina, para que nos imaginemos. Cuando las mezclamos con distintas harinas, también nos da una textura bastante elástica. Además tiene una propiedad, lo que os decía, el gluten, cuando tenemos gluten en un pan, en un bollo, lo que pasa es que el gluten lo que hace es formar una estructura.
formar una estructura, ¿no? Y retener los gases y formar esa estructura. Cuando no tenemos gluten tenemos que buscar otros ingredientes. Entonces, así como ingredientes raros, pero no son tan raros porque son fáciles de conseguir, tenemos el psyllium, que son estas semillas. Y estas semillas también las puedes conseguir en distintos sitios. También hay de herbolarios y demás. Pero como siempre te digo, tienen que estar certificadas. Puedes buscar la marca que esté certificada. ¿Qué otra cosa rara podemos utilizar? Que a veces uno dice, uy, yo esto no le voy a poner. Bueno, la goma xantana, la goma xántica, la goma xantana. Y la goma xantana es un polisacárido que está producido por una bacteria y que también es un componente que se utiliza en la industria de la alimentación y es un espesante y que nos va a permitir dar esa elasticidad. Entonces, esos podrían ser los componentes más raros. Después de ahí, del 80% o el 90% de las recetas que tenemos, en todas tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos distintas cosas que le vamos a ir agregando para hacer recetas que sean saludables, recetas que sean ricas y que tengan una textura muy buena. Lo que más me gusta, bueno, aquí reconozco a algunas de las personas que están escribiendo, me ponen maravillosa información, es que cuando haces una receta de estas y la compartes, la gente se asombra y te dice, ¿pero esto tiene gluten o no lo tiene? Entonces, no lo tiene y es lo que queremos contar. A ver, preguntitas. ¿Qué preguntas tenéis por ahí? Que veo que hay mucha gente que me está saludando y que os quiero contar alguna más. Os tengo que contar otro secreto. Cuando escribí este libro, bueno, imparto clases a chef y demás, y hay una de las recetas que me encanta, es una de las recetas que me gusta, que se llama chipá o pan de queso. El chipá es, para mí, para mí el chipá es un pan que me recuerda a Argentina, ¿no? Me recuerda a un viaje que hice a Misiones, donde llegábamos con mi hija y decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? No se preocupe, chipá. El chipá se hace con la fécula de mandioca y con queso. Y cuando hago esta receta, porque ahí explico cómo funciona la fécula de mandioca, y lo hago en distintas clases, lo que me ha llevado a ver que esta receta parece la receta de los chefs del mundo, porque he estado con chefs que aquí me ponen, me encanta tu receta, a lo mejor. He estado con chefs de Rusia, de Colombia, de Argentina, de distintas partes del mundo, de Brasil, y todos teníamos una receta especial. Sí, tenía algo en común, cada uno le ponía el queso de su lugar, pero esta receta es la que yo llamo, es que es un pan muy internacional, es fácil de hacer y es un pan internacional. Alguien me preguntaba por ahí, ¿por qué no funcionan las recetas en Estados Unidos? A ver, para hacer una receta y una receta para celíacos, primero os voy a decir, si tenemos la receta de toda la vida de nuestra madre, de la familia o del pueblo o una que me enviaron, no se puede reemplazar directamente la harina de trigo por harina sin gluten y decir sigo poniendo las mismas cantidades. No, porque como os decía antes, como tienen composiciones químicas distintas, son harinas que aceptan distinta cantidad de líquidos, necesitan otro tiempo de cocción, otras temperaturas. Entonces, ¿por qué no te funcionan las recetas? No lo tengo, o sea, lo que te puedo contestar es eso. Dependiendo de la receta que estás utilizando, hay que ver para qué tipo de harina fue hecha la receta, hay que ver si era un mix comercial y otro de los temas, hay que ver cómo estás pesando los ingredientes. Una parte muy importante de todas las recetas, y lo explico aquí en el libro, es que antes de empezar os pido que por favor que tengamos una báscula pequeña para que siempre las recetas nos salgan igual. Entonces, estamos pesando en el sistema métrico decimal, estamos pesando en gramos, en mililitros, y a veces queremos utilizar recetas que dicen una cucharada, media no sé. Bueno, primero
que no todo el mundo está utilizando el sistema de medida americano y las cucharitas estas, sino que estamos utilizando las cucharas de cocina. Entonces, si utilizamos las cucharas de cocina, también nos van a salir distintas. Entonces, para quien me preguntaba, ¿por qué no me sale esa receta? Te he dado un montón de explicaciones y no sé cuál es la receta en sí que estabas preguntando, ¿no? Pero revisa eso. Si estás pesando, si estás utilizando el mismo sistema, el sistema de medición, si está preparada para una harina comercial, porque como te decía, esas tienen una composición química distinta. Bueno, todo este tipo de cosas hacen que las recetas un poquito sean únicas. Más cosas que os voy a contar. ¿Las recetas del libro, las fotos del libro están trucadas? No, no están trucadas. Os cuento que no. Las recetas del libro las hice yo. Y recuerdo que cuando las mostré, no sé, hay distintas recetas. A ver si podemos ver alguna de las recetas. Voy a mostrar. Son todas recetas reales. Son todas fotografías reales. Porque terminaba de hacer la receta y empezaba con la fotografía. Son recetas que todas las fotografías de este libro las hice yo. Y una de las cosas que quería era mostrar cómo iban a quedar esos productos una vez que hubiera seguido la receta. Me han llegado a preguntar, ¿y la nata es nata o espuma de afeitar? No, os puedo asegurar que donde hay nata es nata. Y después aquí tengo unos expertos catadores a los que les gustaba muchísimo probar distintas recetas. Entonces, estas son recetas reales, son recetas que no están retocadas, las fotos tampoco. En algunas encontramos que el chocolate tiene mucho brillo. Sí, tiene mucho brillo porque estaban calientes y empecé a hacer las fotos. Entonces, las recetas son reales. Cuando vemos el queso, los panes, todo esto son recetas reales. Y esa era una de las cosas que yo quería regalar y quería mostrar a los demás. Porque muchas veces vemos fotos que no se corresponden con la receta. Y que también que tengamos un poquito de confianza, porque al ver las recetas y decimos, uy, la empiezo a hacer, esto me queda muy líquido, esto no sé qué voy a hacer. Bueno, no os preocupéis, que cuando lo pongamos en el horno, cuando lo empecemos a cocinar, siguiendo todas las instrucciones, veremos que se llega a buen término, se puede resolver. Así que, bueno, os invito a hacer recetas, a que me enviéis fotos, porque os puedo asegurar que esta es una de las cosas que me encanta. Cuando alguien me manda una receta y dice, me ha encantado, hice esta receta y nos ha gustado a todos. Eso es lo que más me gusta. En este libro, además de las recetas, de lo que hablo es de la normalización, ¿no? De seguir una dieta sin gluten y hablar de la normalización. Imaginaros mi cara cuando alguien me preguntó... bueno, yo cocino sin gluten desde hace muchos años, 17 años, y tuve una pastelería de diseño, hacía unas tartas muy chulas, y me preguntaban, ¿y tartas para gente normal? ¿Cómo para gente normal? Esto me lo han preguntado no una, varias veces. A ver, los celíacos somos personas normales que seguimos una dieta distinta, pero seguimos una dieta distinta y cuando estamos en familia os puedo asegurar que también tenemos que pensar que seguir esta dieta nos ha ayudado a tener una dieta más sana, porque comemos mucha fruta, carne, verduras, pescados y hemos buscado en las harinas, en otro tipo de harinas para poder reemplazarlas. Así que por eso hablo de la normalización, porque me he encontrado varias veces que me preguntasen sobre esto. Otra cosa que también me importa mucho, y por eso es que comparto estas recetas, es que creo que todos los celíacos además tenemos que estar integrados. Cuando mi hija empezó el colegio, no, tenían una mesita aparte donde iban los niños que eran celíacos. No, yo digo, bueno, que podamos estar integrados comiendo algo que sea apto para todos. Y entonces estamos hablando también de lo que se llama la diversidad en gastronomía. Esto se lo explico a los chefs. Cuando un chef, después de contarle muchas historias como las que he contado, entiende esto, me dicen, bueno, pues a partir de ahora tengo unos menús, y no se trata del menú, le voy a quitar una cosa sin gluten, no, voy a diseñar un menú y voy a tener en mi restaurante o voy a tener opciones en mi catering
que me permitan dar un buen servicio a todas estas personas que por obligación o por opción comen sin gluten. Muchas veces la diversidad no solamente está en las distintas razas, religiones, también puede estar en la gastronomía, y a veces no sabemos por qué hemos llegado a esto. Y tampoco tenemos que ir a confesarnos a un restaurante, tenemos que ir a disfrutar y tenemos que compartir. Así que, bueno, espero haber resuelto muchas de esas dudas que me habíais preguntado. He intentado contarlas a lo largo de estas recetas y tener en cuenta eso, que cuando hagáis una receta hay que mirar muy bien la receta, pesar bien, poner ingredientes que estén estén certificados, mantener las condiciones de orden y limpieza en la cocina. En el libro, una de las cosas que he puesto han sido distintos capítulos. En uno pongo tips, por ejemplo, para hacer la compra segura. En otro, para evitar la contaminación cruzada en la cocina. Entonces, explico distintas normas. Otros más, cómo elaborar dulces. Porque hoy estábamos hablando de la receta en sí, que tenga gluten, que no tenga gluten, pero otra cosa muy muy importante es que cuando estamos hablando de elaborar distintos dulces, pasteles, bizcochos, lo que tengamos, es que conozcamos bien el horno, que lo precalentemos, que hagamos todo ese tipo de cosas, ¿no? Y porque si no, hemos elaborado la receta bien y a lo mejor no habíamos conseguido llegar a término esa receta. A ver qué me pregunta aquí Lucía. Lucía dice, el sabor de las recetas es muy... No sé cómo ibas a terminar la frase. Yo te digo, el sabor de estas recetas es muy parecido o semejante a las recetas que tienen gluten. Nosotros los celíacos parece que siempre estamos buscando los trampantojos. Estamos buscando productos que se parezcan a... ¿Por qué? Porque a todos nos gusta cuando pasas por una pastelería, una panadería, qué bien huele, dices, yo quiero conseguir un pan de este tipo. O porque antes lo podías comer y ahora no. Entonces, siempre estamos buscando sabores. Y si no, también estamos buscando los sabores que tengamos de la infancia. Los sabores siempre nos llevan a un lugar, nos recuerdan una persona o un momento. Entonces, os puedo asegurar que los sabores que vais a encontrar a partir de este libro, que aquí me había marcado para mostraros cositas, son sabores que no se nota que son sin gluten. Por ejemplo, no sé si lo veis, pero aquí estamos viendo un índice de recetas. Bueno, como veis, tiene muchas bolitas que son de colores. ¿Por qué? Porque cada una de estas corresponde a un icono. Sin huevos, sin frutos secos, sin gluten, sin lactosa. ¿Qué pasa? Mucha gente que come sin gluten, además, no puede alguno de los otros ingredientes. Entonces aquí es donde encontramos recetas que están indicadas para los distintos tipos. Como os decía, este libro, a pesar de llamarse pastelería, tiene distintas recetas, como pueden ser estos panes, que son deliciosos, recetas dulces, recetas saladas. Y después también hay un listado de preguntas, de aquellas preguntas que se hacen siempre, ¿no? Algunas, y más que estas las he contestado hoy, pero también tenéis otras preguntas como si se puede servir en la misma vajilla, qué pasa con las migas, Aquí en este libro os explico, hay un mito que se llama el síndrome de un poquito no pasa nada. No, un poquito es mucho en la vida de un celíaco. Entonces no arruinemos una comida, algo que hayamos preparado, por a lo mejor pasar un pan en una comida y pasarlo por delante, o por cortar con un mismo cuchillo. Entonces hay un montón de tips, todos estos los vas a encontrar aquí en este libro y te van a servir para vivir la vida más contenta, para aceptar que tienes que seguir una dieta y sobre todo para disfrutar con los demás, porque a todos les van a encantar estas recetas. Así que espero aquí que si tenéis más preguntas, ya sabéis, me podéis encontrar en Instagram, soy Gaby Marchesotti, y también tengo muchas recetas del libro y otras más.
las tengo en un canal de YouTube que se llama Experiencia Sin Sin. Es decir, que me podéis localizar, me podéis escribir y me podéis preguntar aquellas dudas que tengáis y que a lo mejor no te las he contestado hoy porque no has llegado a tiempo a este directo, pero sí te puedo ayudar en otro momento. Bueno, quiero agradecer a Libros Cúpula la oportunidad de contar todas estas cosas y contarlas en este día tan especial, como os decía, que es el Día del Celíaco en España. Y agradecer a todas esas personas que hicieron que este libro fuese posible, a los que formaron parte de estas recetas, de estas historias, al editor, por supuesto, a David Figueras, por haber confiado en este proyecto, y a todas las personas, bueno, tengo una serie de catadores en mi familia y muchas personas más. Así que os agradezco a todos, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escribirme, me encanta el libro, las recetas son ricas o lo que estoy leyendo aquí. Y gracias a todos y espero que nos veamos en la próxima. Y ya sabes, Pastelería Sin Sin lo puedes encontrar en todas las librerías de España. Así que te espero hasta la próxima y nos vemos.